Antonio Claret dos Santos es científico titular en el Departamento de Física Estelar del Instituto de Astrofísica de Andalucía y además miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC. Su trabajo científico se ha desarrollado como divulgador, biógrafo de figuras tan relevantes como Alfonso X el Sabio y es autor de varios libros, entre los que destaca Fenómenos astrofísicos y la extinción de los dinosaurios, que está indexado en nuestra plataforma Rediff. Antonio, bienvenido a este espacio. ¿De dónde viene tu interés por la astrofísica y por la ciencia en general? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme. Es un placer hablar con mis congéneres de América del Sur. Mi interés por la física en particular empezó cuando yo todavía era adolescente y leía los libros de mi hermano mayor. Lo leía, pero no entendía casi nada de lo que leía, ¿no? Pero me gustaba y a la vez me parecía interesante. Por otra parte, como crecí en una pequeña quinta, también me interesaban los árboles, otros tipos de plantas o los pájaros y pequeños animales que a veces nos visitaban, ¿no? Terminando la etapa colegial, hice la licenciatura en física en la Universidad Federal de Minas Gerais, en Brasil, bien como la tesina, versando sobre astrofísica teórica. Y a seguir vine a España, al Instituto de Astrofísica de Andalucía, del CSIC, en Granada, con una beca para realizar el doctorado sobre evolución estelar teórica. Ahora que estás contando sobre tus investigaciones que se remiten a un pasado muy lejano, ¿qué tan complejo es hacer este tipo de investigaciones? Es decir, analizar aspectos climatológicos en la Edad Media. ¿Cómo es posible hacer estas investigaciones? Mi hermano, cuando yo tenía quizá 8, no me acuerdo bien, pero quizá 8 o 7 años, me vino a contar historias de reyes y reinas, lo típico, ¿no? Y me habló de Alfonso X. Se interesaba por ciencia, por música, por arquitectura y por un montón de cosas. Cuando allí en Brasil, todavía en Brasil, pues iba a la biblioteca, allí había algunos libros en francés donde hablaban de la astronomía hecha aquí en España durante el medievo, ¿no? Entonces ya cogí la primera semilla verdadera, ¿no? Y cuando llegué aquí, ahí sí tuve acceso a los libros. Incluso tuve la alegría de ver los libros originales del saber de astronomía, ¿no? De Alfonso X y algunos manuscritos también de la Edad Media en la Biblioteca Nacional. Hay un otro aspecto que también creo que sería interesante apuntar, es que me di cuenta que buena parte de mis colegas astrofísicos no tenía mucho conocimiento de la astronomía que se hacía aquí hace 1000 años. Yo pensé, hombre, si los profesionales desconocen, me imagino que el público en general desconoce más todavía, ¿no? Entonces, en los momentos de ocio, me puse a buscar libros y entrar en contacto con personas especializadas y fui poco a poco escribiendo los libros. Antes escribía como especie de crónicas, pero vi que merecía la pena, según la opinión de algunos colegas, escribir un libro, juntarlas en un libro, ¿no? Y fue lo que hice, ¿no? Bueno, a partir de tus investigaciones que tienen que ver con el medievo, te vas más atrás, y haces una exploración sobre los fenómenos astrofísicos y la extinción de los dinosaurios y de la vida en la Tierra, ¿no? Me gustaría, por favor, que nos cuentes un poco sobre tu libro. ¿Cómo surge la idea de escribir este libro? A raíz de las varias hipótesis que existen para explicar la extinción de los dinosaurios en el límite KT, el límite KT simboliza el límite entre el Cretáceo y el Terciario, ¿no? Donde han desaparecido los dinosaurios. Algunos años después, en el 2008, estuve ingresado por una enfermedad, entonces allí porque me aburría, mi hija me llevó el ordenador, un portátil, y yo empecé a escribir el libro para pasar el rato, ¿no? Porque no tenía muchas diversiones en el hospital. Entonces empecé a escribir el libro y fui viendo que poco a poco que había una cantidad enorme
de fenómenos astrofísicos de alta energía que podrían estar involucrados en la extinción de los dinosaurios. No solo de los dinosaurios, pero también las otras extinciones también. Hay una pléyade de fenómenos que pueden causar extinción en la Tierra. Eso desde luego, ¿no? La de los dinosaurios, la más probable es que haya sido el choque con un meteorito o cometa. Digamos, la teoría principal de la desaparición de los dinosaurios es la caída del asteroide en lo que hoy es el Golfo de México, ¿verdad? Eso es, en Chicxulub. Cuéntanos un poco más. Entonces, cae el asteroide a la Tierra y ¿qué genera? ¿Qué ocurrió a partir de este impacto? Eso no se tiene muy claro si fue un cometa o un asteroide, ¿no? Pero la historia viene de mucho antes, ¿no? Desde 1970, con McLaren, que sugirió que la extinción del Devónico, o sea, de un periodo anterior, podía haber sido causada por un choque de un cometa, por el patrón de la extinción que encontraba. O sea, encontraba determinados tipos de fósiles hasta un determinado nivel y a partir de ahí ya no. Poco después, en la misma década, Urey también abogaba por que algunas de las extinciones podrían ser explicadas por impactos cometarios o de grandes meteoritos, ¿no? De grandes asteroides, ¿no? Pero no había una evidencia observacional. Por ejemplo, era una hipótesis sin ningún apoyo observacional, ¿no? Entonces pasaron sin pena y sin gloria, y muy poco se habló de ellos durante bastante tiempo, ¿no? Pero la situación no tardó en cambiar, ¿no? Un geofísico, más bien un geólogo americano, de padre creo que de origen español, Walter Álvarez, hijo de Luis Álvarez, que es premio Nobel de Física, intentaba establecer los ritmos de sedimentación de la arcilla del límite KT en un pueblecillo de Italia llamado Gubbio, y su intención era justamente estudiar la extinción del final del Cretácico, ¿no? O sea, la extinción de los dinosaurios. Su padre, que como he dicho era físico, le sugirió que utilizara el isótopo del berilio 10 para fechar como un reloj nuclear, ¿no? Pero hubo un error en la interpretación de la vida media de este isótopo y la posibilidad fue echada por tierra, ¿no? No tenía por dónde agarrarla, ¿no? Pero dieron la vuelta a la tortilla y sugirieron que se utilizara el iridio, que es un metal con propiedades químicas muy parecidas a las del platino. Se comporta químicamente como el platino. Y el iridio es muy raro en la corteza terrestre. Casi no existe. Y al contrario, es relativamente abundante en los meteoritos. Pues claro, tenemos meteoritos que han caído en la Tierra, se hace análisis, pero como la cantidad es tan pequeña, los análisis químicos no sirven, porque la cantidad es muy pequeña y la química actual no tiene la precisión para detectar. Entonces utilizaron una técnica de física nuclear llamada activación por neutrones, y con esta técnica detectaron una concentración anómalamente alta de iridio, muy alta, aunque muy pequeña para nuestros patrones, ¿no? O sea, lo que se encontraba en Gubbio era mucho más alto que se encontraba, por ejemplo, aquí en Granada, ¿no? O sea, era una cuestión de proporción. Entonces, eso ya era una especie de primera pista de que realmente la hipótesis de un choque con un asteroide no era una hipótesis en vano, que tenía una base, ¿no? Por esta cantidad de iridio que habían encontrado en el pueblecillo en Italia, ¿no? Pero ahí viene la pregunta crucial. Bueno, si fue un asteroide o un cometa, ¿dónde está el cráter? Porque sabemos que en la corteza terrestre hay un montón de marcas de choques con meteoritos o cometas, y algunas se pueden ver, por ejemplo, desde aviones o incluso en Estados Unidos hay un sitio, un cráter allí que es un sitio turístico,
que van miles y miles de personas a ver, que es mucho más reciente. Pero, si no me equivoco, una compañía mexicana de petróleo, haciendo prospecciones, pues da en la península de Yucatán, en Chicxulub, encuentra un cráter, o sea, bajo agua, que cumplía con los requisitos de la teoría, que tenía más o menos unos 170, del orden de 170 kilómetros de diámetro. Entonces, en principio, parece que sí cerró el círculo, ¿no? O sea, primero la hipótesis, luego las mediciones del iridio, que eran relativamente altas respecto a la corteza terrestre, y por último, como colofón, pues han encontrado el cráter correspondiente, ¿no? Pero es la teoría más aceptada hoy día. Pero hay teorías alternativas, ¿no? Que puedo comentar algunas. Por ejemplo, algunos autores interpretan el ciclo de extinciones de 26 millones de años, que es un trabajo hecho por Sepkovsky, como debido a una compañera del Sol, o sea, el Sol es una estrella doble, la estrella esta que llaman Némesis, está muy lejos, todavía no se ha detectado, y como perturba la nube de Oort, es donde están los cometas y restos, vamos, la basura planetaria, eso haría con que esta nube se vería perturbada gravitacionalmente y lanzaría cometas en dirección a la Tierra. Pero ciencia vive de evidencia y se ha buscado, igual que el planeta X, que también podía jugar un papel semejante, pero todavía no se ha encontrado. Ninguno de los dos, ni la compañera ni el planeta X. Una otra hipótesis, que tampoco tiene un fundamento observacional, son las explosiones de supernovas cercanas. Claro, porque ahí una explosión de una estrella es algo espantoso, son uno de los fenómenos más energéticos de la naturaleza, ¿no? O de un GRB, que es la sigla en inglés de estallidos de rayos gamma. Otra cosa que podría también, otro factor ligado a la astronomía, estoy siempre hablando de astronomía, de astrofísica, ¿no? Una conexión de las extinciones con la astrofísica. Las variaciones de los elementos orbitales del sistema Tierra-Luna, que no son fijos. La órbita es kepleriana, pero va cambiando. La inclinación del eje de la Tierra va cambiando poquito a poquito, pero tampoco exhibe un comportamiento que explique el patrón de extinción del límite KT. Luego, un otro fenómeno que son las inversiones del campo magnético. Los campos magnéticos a veces cambian de polaridad, donde era el sur, el norte y viceversa. O sea, por un momento me refiero a tiempos geológicos, ¿no? No por un segundo. La Tierra queda sin la protección del campo magnético, que frena las partículas energéticas que vienen del Sol o de otros, o del espacio interestelar, ¿no? Pero tampoco exhibe un patrón de extinción. El patrón de extinción de los dinosaurios no cuadra con este tipo de inversión del campo magnético, ¿no? Una tercera, o ya estamos ya en la sexta teoría, porque hay varias, y yo puse solo 6 o 7. La actividad volcánica en la India, en la región Deccan, una región llamada Deccan, que podríamos llamar supervolcanes, con echando cenizas y gases a la atmósfera de la Tierra, pues oscurecerían la luz solar, causando graves problemas en la Tierra. Y de hecho, hace más de 100 años, hubo un verano en Europa, debido a la explosión del Tambora, un volcán creo que está en Indonesia, está en Asia, pero creo que en Indonesia, ¿no? Y Krakatoa también, que no hubo el verano, no hubo verano. Y es curioso porque hay un pintor inglés, Turner, que sus pinturas son todas color naranja.
¿entiendes? Que era el color que se veía por la obstrucción de la luz solar, ¿no? Porque estas nubes de estos volcanes pues dieron la vuelta a la Tierra y absorbían parte de la luz solar, ¿no? Esta es la teoría actualmente la principal competidora del choque con un asteroide. Volvamos a tu aspecto como divulgador científico, Antonio. En este caso, tu libro está indexado en Reddit y hago una invitación a la gente que nos esté viendo en este momento para que lo lean, porque es un libro sumamente interesante. Quiero preguntarte cómo valoras el hecho de que tu libro esté en acceso abierto para todo el mundo. Más que valoración, yo veo como una obligación de ponerlo disponible a la gente, sea de donde sea. Sean de aquí, de España, de Europa, de América del Sur, de África, me da igual. Porque, mira, quien paga mi sueldo es el Estado español. Pero en realidad quien está pagando mi sueldo es la gente. Son la gente que paga los impuestos. Y yo creo que esto es una forma muy pequeña de retribuir esta contribución de las personas en general, ¿no? Yo creo que es un deber. Es una obligación nuestra, de los científicos, explicar lo que hacemos con el dinero que nos pagan. En una de las biografías de Alfonso X, que he escrito, una biografía de tipo radioteatro, la historia real, la historia de Alfonso X como astrónomo y como gobernante es real, pero los diálogos y monólogos son invención mía, ¿no? Me pongo en su piel y digo lo que creo que él diría si hubiera tenido la oportunidad. Y dentro de esta pregunta que me has hecho, puse en boca de Alfonso X que el saber no tiene dueño ni reyes. El saber es un río que fluye sin dirección y sin fin. Siguiendo esta línea de querer compartir con la gente libros y conocimientos, te pido, Antonio, que nos recomiendes un libro que tenga que ver con el tema de la astrofísica o un libro que invite a un lector, sobre todo a los lectores jóvenes, ¿no? Para meterse en el mundo de la ciencia. ¿Qué libro nos recomendarías? Son muchos buenos libros y es difícil ahora mismo porque depende del interés de cada uno, ¿no? Porque, por ejemplo, hay libros de astronomía que están dirigidos directamente para personas que están interesadas en observar el cielo, incluso sin instrumentos. Simplemente identificar constelaciones, nombres de estrellas o planetas, fases de la luna, hasta libros bastante más especializados donde van, por ejemplo, entran en detalles, por ejemplo, en cosmología o en evolución estelar, o en sistemas exoplanetarios, ¿no? Que está muy de moda, planetas que gravitan alrededor de estrellas que no el Sol, o sea, otras estrellas que no el Sol. Hay varios libros que podrían ser recomendados, pero yo creo que una búsqueda en Google, por ejemplo, seguro que encontrarán libros gratuitos, porque me interesan que sean gratuitos, ¿no? De muy buena calidad. Por ejemplo, en el propio instituto nuestro, edita una revista que llama un nombre un poco llamativo, se llama Revista del IAA, que es gratuita y se edita, creo que a cada 2 meses, si no me equivoco, con noticias astronómicas, no astrofísicas, ¿no? Ahí se habla de todo. Y para que tengas una idea, una colega nuestra, Olga Muñoz, que está especializada en polvo cometario, curiosamente, pues utilizó sus conocimientos junto con biólogos, bioquímicos, ingenieros, para detectar el COVID en superficies. Bueno, en Reddit tenemos decenas de miles de artículos publicados por revistas académicas, como la que acabas de mencionar, y además libros científicos en acceso abierto que están disponibles para todos los lectores e investigadores iberoamericanos. Y hago nuevamente una invitación a todas las personas que nos estén viendo para que se sumerjan en el mundo de las ciencias a través del material que está indexado y
y en acceso abierto, ¿no? Quiero agradecerte, Antonio, por esta conversación que ha sido tan interesante y tan rica. Muchas gracias por tus reflexiones y por el excelente trabajo que estás haciendo. Soy yo, Patricio, que tengo que agradecerte tu interés.